Buenos días, somos el grupo de Michelle Castro y Camila Saavedra. Hoy día estaremos desarrollando y estandarizando definiciones. Gestión estratégica versus análisis estratégico. La gestión estratégica nos dice que es un proceso de organización del trabajo humano para conseguir objetivos y metas. Los principios de gestión se relacionan con la voluntad de modificar, necesidad de decir y posibilidad de regular la ejecución de las opciones en función del medio ambiente. La gestión estratégica en sí es el proceso en el que se marca el rumbo de la empresa y las acciones necesarias a corto, mediano y largo plazo. De esta manera, también nos dice que consiste en desarrollar estrategias competitivas para implementar las políticas y crear una estructura organizacional que sea favorable y conducente a una asignación de recursos que permita alcanzar con éxito estas estrategias. Ahora les voy a hablar sobre los beneficios. Primer beneficio, nos impulsa la proactividad en la empresa, nos guía a la empresa a una dirección clara, consigue la supervivencia en la empresa a través de los cambios en el mercado, organiza y asegura un correcto uso de recursos, mejora la comunicación interna, optimiza la generación de ingresos y por último fomenta la comprensión y el compromiso. Ahora, ¿cómo funciona el proceso de gestión estratégica? Si bien puede variar, existen 5 etapas del proceso de gestión estratégica que suelen ser comunes en toda empresa. El primero es el análisis inicial. En esta etapa inicial de la gestión estratégica se identifica la visión y la misión de la empresa para marcar el camino. Es importante saber que a donde quieras llegar con tu empresa para trazar el camino a recorrer. Informar a tu equipo sobre productos, clientes, público objetivo, situación del mercado, valores, imagen pública, empleados, entre otros. Así la visión y la misión de la empresa será la guía para la toma de decisiones. En la evaluación de la situación como segundo punto, en esta etapa se analizan los factores externos e internos para decidir el futuro de la empresa. Esta parte del proceso de la gestión estratégica es muy importante aprovechar las oportunidades, las fortalezas y minimizar las amenazas y debilidades. Como tercer punto tenemos la creación de la estrategia. En esta etapa se toma la información de los pasos anteriores y se decide el curso de acción para cumplir con los objetivos a alcanzar. Eh, Tienes que recordar incluir objetivos a corto, mediano y largo plazo y qué acciones son apropiadas para cada uno. Las estrategias abarcan a cada área de la empresa: estrategias de venta, estrategias en el servicio de atención al cliente, estrategias de marketing, entre otros. Como cuarto punto podemos ver la implementación de la estrategia. Una vez planificada la gestión estratégica, solo resta ponerla en acción. Asigna roles y responsabilidades a cada equipo y explica cómo cada una se integra a las demás con el objetivo a alcanzar, que es la meta. Como quinto punto, tenemos el monitoreo de la gestión estratégica. En esta última etapa del proceso de la gestión estratégica es el monitoreo. Registra acciones, los resultados y las circunstancias para identificar cuán exitosas resultaron las estrategias. Si bien ya hablamos de gestión estratégica, toca hablar qué es el análisis estratégico. El análisis estratégico es un proceso que investiga y estudia una organización y su entorno interno y externo para crear o conocer su estrategia. El análisis estratégico busca identificar los elementos y factores que influyen en la actividad y la posición de la empresa y que pueden ser favorables o desfavorables para su desarrollo.
Para que este análisis sea eficaz, se debe identificar todo lo que se estructura su actividad, sus clientes objetivos, sus procesos de producción, las competencias de las empresas, entre otros. Se trata de un diagnóstico interno, es decir, de todos los puntos fuertes y débiles, incluso los que parecen insignificantes y propios de la empresa. El análisis estratégico también considera los recursos y capacidades de la empresa. Esta es una fase muy importante de cualquier negocio, pues que permitirá tomar conciencia del entorno en el que se está evolucionando su empresa y es impredecible si deseas tomar las decisiones correctas. Como objetivo principal, tenemos el análisis estratégico, que es el mejorar los aspectos débiles y potenciar los puntos fuertes de la empresa y ayudar a la toma de decisiones. La identificación de todos los factores internos y externos proporciona al empresario toda la información necesaria para anticipar la evolución futura, positiva o negativa. Así puedes orientar tu estrategia en función de las posibles amenazas y oportunidades. ¿Cuándo realizar un análisis estratégico? Lo ideal es que el análisis estratégico se lleve a cabo en el momento de la creación de la empresa, para que tenga el mayor número posible de armas para atacar al mercado. Es obvio que el diagnóstico interno es relativamente difícil de realizar porque la empresa aún no ha empezado. El mejor momento para realizar un análisis estratégico es cuando la empresa empieza a evolucionar positiva o negativamente, o incluso cuando el gerente o uno de los socios intuye un éxito o una dificultad inminente. Continuando con el desarrollo y estandarización de definiciones, tenemos ahora dos términos, liderazgo y dirección, conceptos distintos con diferentes resultados. La línea divisora entre estos dos términos, en su afán de ser explicado por algunos autores, ha resultado confusa. Un gran ejemplo tenemos a Benis y Nanos en 1985, el cual diferencia cada uno de los términos diciendo que los gerentes son personas que hacen el derecho de las cosas y los líderes son personas que hacen las cosas al derecho. ¿Qué quiere decir esto? A continuación lo veremos. El liderazgo y la dirección son términos diferentes que en ocasiones los directivos tienden a confundir y cuando piden que lideren, lo que hacen es aumentar la intensidad en su dirección. Son totalmente distintos y complementariamente con propósitos diferentes. Sin embargo, esto no quiere decir que un liderazgo sea bueno y una gestión sea mala. No, solamente que tienen propósitos distintos. Un gerente asegura que se realice un buen trabajo, se preocupa más por el cómo hacer las cosas bien. En cambio, un líder, su atención se centra en la gente que hacen el trabajo. Su atención está dirigida a su equipo de trabajo. Los gerentes más eficaces a la larga se terminan convirtiendo en líderes. De ahí nace el término liderazgo directivo. Continuando, tenemos el propósito primordial del liderazgo y propósito de una gestión. El propósito primordial del liderazgo es centrarse en los resultados. Su atención está dirigida a su equipo de trabajo y en el ambiente laboral en el que trabaja. En cambio, el propósito de una gestión es mantener funcionando el sistema de la organización, aun a expensas del bienestar de sus empleados. La fuerza que un directivo ejerce dentro de una organización está formada por dos grandes componentes, dirección y magnitud. La dirección proviene de la sustancia del negocio, reflejada en las decisiones que vaya a tomar para llevar hacia adelante la compañía. La magnitud es el resultado del compromiso emocional que tiene el líder hacia las nuevas ideas que genere. La dirección de un negocio es la fusión del trabajo y de las relaciones humanas. Las buenas ideas y direcciones emocionantes dentro de una organización generan entusiasmo. De ahí es donde nace el término liderazgo directivo. El rendimiento de un buen líder organizacional tiene que tener tres tipos de habilidades fundamentales. La habilidad para la solución de problemas complejos, la habilidad para la construcción de esta solución y la habilidad de juicio social. Es importante resaltar que para ello requiere a menudo de complejas habilidades sociales, no solo de las tradicionales como la persuasión y la negociación,
sino que además debemos tener desarrolladas las habilidades de juicio social y de toma de decisión, ya que le permite a los dirigentes adaptarse a los demás y lograr un objetivo o visión. Además, le proporciona una comprensión suficiente de las personas con las que trabaja, de sus capacidades y sus necesidades. La combinación de una administración y liderazgo requiere demostrar un foco calculado y lógico en los procesos organizacionales. Es por eso que no se debe confundir esos términos. A continuación, hablaré sobre las características de un liderazgo y un directivo. Características del liderazgo. ¿Quién es el líder? El líder es quien lleva a un grupo de personas en una determinada dirección. Tiene una influencia demostrable sobre la eficacia en la realización total del grupo con el que interactúa. O como una de las características, tenemos que el líder suele ser informal. El líder es informal debido a que puede estar inmerso en cualquier posición y nivel de la organización. No está ligada a la jerarquía impuesta por la empresa. El líder tiene un horizonte mucho más amplio debido a que puede interactuar entre ambos grupos, entre los grupos formales y los grupos informales. Como otra característica, tenemos el líder tiene poder, ya que cuenta con la capacidad de influenciar a las demás personas. ¿Qué quiere decir esto? El líder trabaja con el poder. Esa es su materia prima, ya que se lo gana en base a su personalidad, las actividades y la manera en que opera dentro de su equipo de trabajo. El líder inspira, genera emoción a través de su habilidad de valorar. Un líder tiene seguidores también, cuya conducta no está ligada a la estrategia prediseñada. Sus seguidores lo siguen de manera voluntaria, no por el cargo en el que esté. También un líder y la relación entre un líder y sus seguidores está hecha a base de voluntad por la confianza generada que demuestra su personalidad, sus actividades. Características de un directivo. Primeramente, ¿quién es el directivo? El directivo es aquel que está al frente de una organización, dirigiendo y administrando bajo órdenes, reglamentos y estatutos. Como una de las características de un directivo es que posee carácter formal debido a la responsabilidad legítima emanada por la organización que la jerarquía obliga a respetar y obedecer. Como otra característica tenemos que tienen autoridad con derecho legítimo de fijar normas y asignar trabajo. Otra característica es que el directivo es capaz de influenciar independientemente de su estilo de dirección con tal de lograr los objetivos. Luego tenemos que el directivo cuenta con subordinados determinados por la línea de autoridad acorde a la estrategia organizacional. Y por último tenemos que el equipo de trabajo está en la obligación de obedecer las órdenes impartidas. Continuando, hablaré sobre la balanza liderazgo directivo. Si el liderazgo directivo se llevara de forma equilibrada, podría alcanzar los mejores resultados organizacionales con un capital humano comprometido y satisfecho. A este equilibrio lo denominamos organización efectiva. ¿Qué es la organización efectiva? Es el resultado de la balanza entre el equilibrio de liderazgo y dirección. Es el estatuto quo generativo para un buen clima laboral, una alta satisfacción por parte del equipo de trabajo y altos estándares de resultados organizacionales. Sin embargo, podría ocurrir que se incline la balanza hacia uno u otro extremo. Si se inclina la balanza hacia el lado directivo, los resultados van a ser diferentes a como se incline hacia el lado del liderazgo. ¿Qué ocasiona que se incline hacia el lado directivo? El exceso de burocracia. Inclina la balanza porque el directivo se enfoca en los resultados cuantitativos sin tener en cuenta el sentir del capital humano. Está comprobado que la mayoría de las veces este tipo de dirección puede ocasionar miles y millones de pérdidas productivas cada año. La anarquía es el resultado de una balanza inclinada hacia el lado del liderazgo. Es porque una persona está centrada en los procesos personales de su equipo que poco tienen que ver con los objetivos y metas organizacionales. Es por eso que podemos decir
Que la dirección debe ser tan importante como lo del liderazgo. La dirección controla a las personas para que se conduzcan por el camino correcto. El liderazgo las estimula a través de la comprensión de sus emociones y expectativas. El liderazgo complementa a la dirección, no la reemplaza. Como siguiente punto, tenemos la dirección estratégica en la administración pública. Primero, tenemos que identificar qué es la administración pública. La administración pública es el conjunto de organismos públicos encargados de gestionar los recursos y las actividades del Estado con la finalidad de satisfacer las demandas sociales. En el ámbito público es necesario la implantación de un sistema de dirección estratégica en tanto que las entidades que los conforman el mismo persiguen la obtención de un determinado objetivo. La satisfacción de las necesidades de la sociedad en la que se encuentran insertadas mediante la prestación de servicios no destinados a la venta. Es por ello que la idea de dirección estratégica sea igualmente aplicable a este tipo de entes, siendo uno de los más representativos para su proximidad al ciudadano. Ahora les muestro el proceso sintético de dirección estratégica de una organización. Como podemos ver, está la planificación estratégica, la implementación y las tareas de control. En la primera figura puede observarse cómo las dos primeras dimensiones, que es la planificación estratégica y la implementación, se unen como una secuencia en la que se debe seguir para la implantación de una estrategia. Y en la tercera se refiere a un proceso continuo que se encuentra entre las otras dos. En un análisis más detallado, se puede elaborar en el siguiente gráfico que les muestro a continuación. Les muestro el proceso analítico de dirección estratégica de una organización. En la planificación estratégica tenemos como en primer punto el análisis de la situación interna y externa. En este punto se deberá detectar las debilidades existentes en su organización interna que impedirán el eficaz desarrollo de las actividades propias de esta identidad. Dentro de este primer análisis se deberá tomar decisiones económicas, políticas muy importantes, tales como el cambio de directivos, de determinados servicios públicos, de creación de nuevos servicios y departamentos, entre otros. Del mismo modo, se deberá tener en cuenta las limitaciones financieras con las que se opera una administración pública. En el ámbito externo, se deberá satisfacer las necesidades de la comunidad que se encuentra insertada. Para ello se deberá conocer las demandas sociales existentes en la comunidad, como que gestiona de forma que se pueden aplicar determinadas políticas económicas y sociales para subsanarlas. En el punto 2 tenemos la fijación de objetivos. Una vez determinadas las necesidades existentes dentro de esta comunidad a la que se sirve, así como la situación en la que se encuentra la administración pública, el siguiente paso es el desarrollar el proceso de planificación estratégica y deberá ser la fijación de los objetivos para seguir por la misma. Como tercer punto tenemos el cálculo de las previsiones. Numerosos autores tienden a relacionar el concepto de previsión con el de predicción e incluso con el de presupuesto. La previsión se refiere a una actitud básicamente pasiva por parte del planificador, en tanto que acontecimiento futuro sin tomar ninguna acción al respecto. Como cuarto tenemos la medida de desfase entre previsiones y objetivos. En esta medida, una vez establecidos los objetivos y las previsiones que se esperan en un futuro, pueden surgir eh, diferencias significativas entre unos y otros. Es por ello que en esta fase se da la planificación y se observa los desfases para introducir cuántos cambios y condicionamientos se estimen oportunos en los planes de acción que se deberán tomar para desarrollarse y
cumplir los objetivos planteados. Aquí podemos ver las fases del análisis estratégico, como les expliqué anteriormente. Aquí nos dice que el análisis estratégico es el proceso que permite determinar el conjunto de amenazas y oportunidades que el entorno ofrece a la empresa, así como los puntos fuertes y débiles. Como continúo explicando, el análisis externo pretende identificar el conjunto de amenazas y oportunidades que caracterizan el entorno en el que se inmersa la empresa. Como segundo punto tenemos el análisis interno. Trata de determinar y evaluar los factores que conforman los puntos fuertes y débiles de la empresa para realizar un diagnóstico interno de la organización. Como segunda fase tenemos la fijación de los objetivos. Como bien les estaba explicando en el mapa conceptual, la fijación de los objetivos se da una vez determinadas las necesidades existentes dentro de la comunidad a la que se sirve. En el proceso de planificación estratégica se deberá hacer la fijación de objetivos a seguir por la misma. En este sentido, que partiendo de unos objetivos globales delimitados por el cuerpo de gobierno gubernamental y que vienen determinados de forma política, estos se concretan posteriormente en política y deben desarrollarse por los distintos departamentos. Como tercera fase tenemos el cálculo de las previsiones. Como bien dijimos, numerosos autores tienden a relacionar estos conceptos de previsión con el de predicción e incluso con el de presupuesto, pero en realidad esto se refiere a un proceso no cuantitativo, pues no se intenta estimar el valor de ninguna variable. Como última fase tenemos la medida de desfase entre previsiones y objetivos. Una vez establecidos los objetivos y las previsiones que se esperan en un futuro, se pueden surgir diferencias significativas entre unos y otros. Es por ello que en esta fase de planificación se observan los desfases para introducir cuántos cambios y condicionamientos se estimen oportunos en los planes de acción que se deberán tomar para desarrollarse el cumplimiento de los objetivos planteados. En sí, esta medida se supone que es el último escalón dentro del proceso de una planificación estratégica. A continuación, le muestro una secuencia de operaciones a desarrollar. En primer lugar, tenemos la generación y evolución de planes de acción. En esta etapa de la dirección estratégica, las distintas unidades y funcionales dentro de la administración pública definen en detalle los planes de acción necesarios para la consecución de los objetivos particulares que se establecieron en una planificación estratégica. Estos planes de acción, a través del proceso de programación y presupuesto, se deben asegurar la puesta en marcha de la estrategia global planteada en la administración pública. En el segundo punto, en la elaboración de programas, eh, como consecuencia de la redacción de planes de acción, aparecen los programas, que no dejan de ser planes de acción. Eh, De forma detallada, se establecen en unidades físicas los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades que van a ser desarrolladas por la administración pública para alcanzar sus fines. Se desarrollarán tantos programas o planes de acción como sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos y subjetivos puestos en manifiesto. Como tercer punto tenemos eh, en la elaboración de presupuesto. Eh, en esta primera proximidad se puede decir que el presupuesto supone de la transformación de los programas y de las unidades monetarias, constituyéndose de esta forma en la siguiente fase de la implementación de la estrategia. A continuación, haremos una reflexión sobre la planificación estratégica. La planificación estratégica como disciplina académica y como práctica empresarial se desarrolla desde la década de los 60
Pese a la crisis vivida por la planificación estratégica en la década de los 70, donde se llegó a cuestionar su utilidad y si debía realizarse, hoy se vive un nuevo resurgir de esta en todos los niveles. Continuando con la reflexión de la planificación estratégica, veremos la evolución del pensamiento estratégico. Empezamos en los años 400 con el arte de la guerra de Sun Tzu, cuando consiguió relevancia en la planificación estratégica actual, cuando las guerras de China pasaron de guerras feudales a guerra entre estados. Luego tenemos la edad contemporánea, años 1700, cuando la sociedad empezó a estar más confiada en la ciencia y bastante desconfiada en la tradición. Luego tenemos los años 1900, cuando las empresas se concentraron en fortalecer la estructura productiva generada por la revolución industrial, denominando esta era producción en masa. Después tenemos los años 1920, cuando se da el término planificación financiera. Se basaba en las estrategias económicas empleadas en las áreas de producción, inventario y venta. Después tenemos los años 1929, cuando se crea la estrategia Push. Las empresas dejaron de producir en masa y empezaron a ver más por las necesidades del consumidor. A esto lo denominamos investigación de mercado. Continuando con la evolución del pensamiento estratégico, tenemos en los años 1947 el surgimiento del Plan Marshall. Fue un plan implementado por Estados Unidos para detener el comunismo en Europa que en esos días se empezaba a vivir. Luego tenemos los años 1950, donde se habla de planificación a largo plazo. Este plan estratégico estaba orientado a un análisis funcional para obtener respuestas más globales ante las necesidades de una empresa. 4 años después, en 1954, aparece Peter Drucker. Si bien Peter Drucker no fue un estratega, influyó decisivamente en la formulación de los conceptos relacionados con la gestión de las empresas. Peter fue el primero en indicar el papel principal de los clientes en la actividad de las empresas. Para él, fue el primero en señalarlo. La actividad de las empresas debía girar alrededor de la satisfacción de las necesidades de los mismos. Luego tenemos en los años 1982 Kenichi Ohmae saca un remake de su libro La mente del estratega, la cual nos revela los secretos del éxito que tuvo Japón basada en la actitud estratégica que tomó y no en la planificación estratégica formal. 3 años después tenemos a Michael Porter. Él fue la clave para el comienzo del resurgir. Fue un autor de 17 libros y más de 125 artículos sobre estrategia, que hoy en día lo convierte en el gran referente mundial de la estrategia. Luego tenemos en los años 1993 a Henry, el cual señala que el pensar estratégicamente estaba vinculado a la forma en cómo los miembros de una organización tratan de entender e interpretar los objetivos de una empresa. En el año 1988, Henry Mintzberg, en colaboración con varios autores, escribe una obra enciclopédica, la cual identifica 10 escuelas de pensamiento estratégico, que están direccionadas en 3 enfoques: prescriptivo, descriptivo e integrador. ¿Cuáles eran estas 10 escuelas? La escuela de diseño, la escuela de planificación, la escuela de posicionamiento. En descriptivo tenemos a las escuelas empresariales, la escuela cognitiva, la escuela del aprendizaje. En el integrador tenemos la escuela política, cultural, la escuela del entorno y la escuela configurativa. En las 3 escuelas prescriptivas, los aportes que nos realizaron fueron las herramientas para el análisis del sector. Tenemos el PES, tenemos el FODA, la cadena de valor y las 5 fuerzas. También nos aportaron sistemas de planificación del desarrollo y los sistemas formalizados de planificación. También nos aportaron herramientas para el análisis corporativo de la cartera de negocios y la investigación contingente de porte.
Luego tenemos las escuelas en el enfoque descriptivo. La escuela empresarial nos decía que la formulación de la estrategia no es un proceso conceptual, sino una respuesta basada en las características del líder. En la escuela del aprendizaje tenemos que la formulación de la estrategia es un proceso participado en la organización, no algo individual ligado solamente al líder. La aportación que nos dio esta escuela es que las estrategias deben ir emergiendo poco a poco a medida que la organización se adapta y aprende. A continuación, veremos un poco más sobre las herramientas del análisis estratégico. Continuando, tenemos las herramientas de análisis estratégicos. Como primera herramienta tenemos la orientación académica en esta disciplina. Como segunda herramienta tenemos el análisis FODA, como tercera herramienta el análisis PES y como última herramienta tenemos a los consultores estratégicos. La primera herramienta nos dice que como disciplina académica está más bien orientada a proporcionar un marco que facilite la comprensión del entorno estratégico en el que se desenvuelve la actividad empresarial y ayudar a entender mejor las claves de posibles actuación de la empresa en ese entorno. Luego tenemos el análisis FODAS, que son acrónimos de fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, el cual se evalúa de manera externa e interna. Luego tenemos el análisis PES, que es un acrónimo de análisis político, económico, sociocultural y tecnológico. Básicamente evalúa y analiza el entorno en el que se encuentra la organización. Luego tenemos a los consultores estratégicos. El papel de los consultores estratégicos no es como parece, ya que algunos piensan que definen la estrategia para la empresa en la que le consultan. En mejor de los casos, eso sería insensato, ya que la consultoría estratégica es una consultoría de proceso. Para el consultor no se trata de diseñar estrategia que ha de seguir la empresa, se trata de acompañar al empresario y a sus directivos en un proceso de reflexión estratégica que solo ellos están en condiciones de realizar, asegurándoles un apoyo metodológico y el rigor conceptual necesario. Y bueno, esas serían las 4 herramientas para un análisis estratégico. Bueno, para concluir la presentación de hoy día, muchísimas gracias. Eso fue todo por el día de hoy en Desarrollando y Estandarizando Definiciones. Nos vemos la siguiente semana.